Sin la presencia del agua, el desarrollo de las civilizaciones hubiese sido distinto, pues como bien se sabe, todas las grandes culturas se han asentado cerca y a lo largo de grandes ríos. Los egipcios a lo largo del río Nilo y los mesopotámicos a lo largo del Tigris y el Éufrates. De hecho, los sistemas hidráulicos de aguas y aguas residuales de las civilizaciones minoica, griega y romana no son demasiado diferentes de la práctica moderna, ya que las tecnologías actuales descienden directamente de la ingeniería de esta época. Sus obras públicas se caracterizan por la sencillez, robustez de funcionamiento y la ausencia de controles complejos. Los principales materiales de construcción que se usaban eran bloques de mármol gris, tuberías de terracota o roca. En la época moderna, estos materiales han sido sustituidos por plásticos como el PVC, el polietileno de alta densidad y estructuras de concreto. Actualmente, después del agua, el concreto es el material más consumido, alrededor de 3 toneladas anuales por persona en la Tierra. Hay una falta general de comprensión entre la diferencia entre el cemento y el concreto, y por ello ambos términos a menudo se utilizan indistintamente. Sin embargo, el cemento es en realidad un ingrediente del concreto y se puede considerar como el pegamento que une a los agregados grava y arena para formarlo. El cemento constituye del 10 al 15% de la mezcla del concreto en volumen y a través de un proceso de hidratación, este se endurece uniendo los agregados en una sola masa. Hidratación del cemento. El fraguado y el endurecimiento del concreto son causados por una reacción química entre el cemento Portland y el agua. Esto puede demostrarse al agregar una pequeña cantidad de cemento a un poco de agua con un indicador. El rápido desarrollo de un contorno azul refleja la liberación de iones hidroxilo a partir del cemento disuelto. La reacción química entre el cemento y el agua se llama hidratación. La disolución del cemento incrementa los niveles de calcio y de sílice en la disolución. Cuando la concentración de estas especies alcanza un nivel crítico, se forman nuevos productos sólidos a través de una reacción de precipitación. Esta es la representación de granos de cemento suspendidos en agua. Los productos sólidos de la hidratación forman una cubierta alrededor de las partículas de cemento y gradualmente llenan el espacio entre ellas. Cuando tienen contacto estas cubiertas, se produce el fraguado y hay un desarrollo estable de la resistencia conforme la cubierta va creciendo. La cantidad de resistencia obtenida por la mezcla de cemento y agua depende de qué tan efectivo es el llenado de los espacios libres entre los granos de cemento. El concreto se endurecerá en unas cuantas horas, pero la hidratación continuará por semanas, incluso años. Esta es una imagen de las partículas de cemento antes de su exposición al agua. El cemento seco es un polvo fino y las partículas no están unidas unas a otras. Después de que el cemento se mezcla con agua y se estabiliza, la imagen es un tanto diferente. Ahora las partículas están agrupadas y juntas, unidas como un material sólido que provee una integridad estructural. Es bien sabido que la hidratación del cemento involucra energías por arriba de los 500 joules sobre gramo o 120 calorías sobre gramo y se acompaña por la generación de calor. A este calor se le denomina calor de hidratación. El calor de hidratación del cemento es importante para los ingenieros principalmente por la elevación de temperatura que se produce en estructuras gruesas. En losas menores a 30 centímetros de espesor, la elevación de temperatura es pequeña y el calor de hidratación no es importante. El calor de hidratación resulta en una diferencia de temperatura entre la superficie del elemento de concreto y su núcleo debido a que la conductividad térmica del material es relativamente baja, lo que significa que esta diferencia de temperatura se incrementa con el volumen del elemento de concreto. Esta diferencia puede derivar en tensión y rupturas térmicas indeseables en los elementos de concreto con restricciones internas o externas. El calor de hidratación también tiene un efecto negativo sobre la durabilidad del concreto debido a los cambios de volumen de los elementos, lo que resulta en la formación de microgrietas internas. Por otro lado, con el propósito de comparar varios cementos, el calor de hidratación se expresa directamente en calorías por gramo de cemento. El calor expresado de esta manera no involucra a los agregados o a las proporciones empleadas para elaborar el concreto. La elevación de la temperatura adiabática del concreto puede calcularse a partir del calor de hidratación del cemento, multiplicando este último por el peso mismo por unidad del peso del concreto.
y después dividir el resultado entre el calor específico del concreto. El calor específico varía con el tipo de agregado y con la temperatura. 4 factores afectan la conversión de calor de hidratación del cemento en elevación de temperatura adiabática del concreto. 1. La liberación de calor inmediata. 2. La variación de temperatura del calor específico del concreto. 3. La relación agua-cemento. Y 4. La temperatura de curado. ¿Cómo afecta la liberación del calor inmediata? Cuando el cemento se mezcla en una jarra Dewar con agua a una misma temperatura, una elevación apreciable de temperatura ocurre casi inmediatamente y continúa a una tasa de disminución de hora y media o más. Se cree que esta elevación de temperatura es debido principalmente a la disolución de óxidos libres e impurezas, y que solo una pequeña cantidad se debe a la hidratación de los compuestos primarios o a la humectación de los granos de cemento. La cantidad liberada de calor inmediato se calcula a partir de la elevación de la temperatura de la pasta de cemento. ¿Qué hay del calor específico del concreto? El calor del cemento seco casi no afecta con los cambios de temperatura dentro del rango comúnmente encontrado en las estructuras de concreto. De igual modo, el calor específico del agua es casi constante, pero el calor específico de la pasta de cemento incrementa con la temperatura a una magnitud extraordinaria. A temperaturas ordinarias, el calor específico de la pasta hidratada está por debajo de la suma de las capacidades caloríficas de las cantidades de agua y cemento contenidos en un gramo de pasta de cemento, como se esperaría si el agua y el cemento se combinaran químicamente. En otras palabras, la hidratación reduce el calor específico de la pasta de cemento a temperaturas ordinarias. Sin embargo, el calor específico de hidratación de la pasta puede ser mayor a la que corresponde a una pasta no hidratada a temperaturas entre 65 grados Celsius o más. La variación del calor específico del concreto con la temperatura se le puede atribuir casi en su totalidad al cemento hidratado, ya que el agregado no es responsable de ello. Antes de dejar el tema de calor específico, se debe mencionar que una de las fases permanece indefinida. El calor específico del concreto fresco es el promedio ponderado del calor específico de los ingredientes. Después de la hidratación, permanecen valores ampliamente variables, tomando en cuenta únicamente la pasta de cemento, que solo es afectada por la hidratación. El calor específico a 21.11 grados Celsius disminuye con la hidratación a una magnitud de 30 al 40%. Debe considerarse un cierto error al suponer que el calor específico de la pasta bien hidratada o el concreto como tal aplica a todas las edades. Desafortunadamente, es difícil medir el calor específico de la pasta de cemento a edades tempranas, cuando el calor todavía está siendo generado a una tasa apreciable. Relación agua-cemento. El calor de hidratación del cemento se determina usualmente con una pasta de cemento limpia con la relación agua-cemento relativamente baja, dado que se cree que únicamente una parte del agua en el concreto se combina con el cemento. Se pensó en un inicio que la diferencia entre la relación agua-cemento entre la pasta limpia y en el concreto no era importante. El calor de hidratación se incrementa apreciablemente conforme se eleva la relación agua-cemento, incluso en los rangos encontrados en el concreto. Al parecer, el incremento de la relación agua-cemento no afecta significativamente en el calor de hidratación en edades tempranas, pero sí lo hace en edades posteriores. Temperatura de curado. Parece que un cambio en la temperatura de curado afecta principalmente la tasa de liberación de calor del cemento. La liberación de calor a altas temperaturas es generalmente mayor a edades tempranas, pero es casi la misma en edades posteriores a bajas temperaturas. Como pudiste observar, los conceptos de calor y energía tienen aplicaciones importantes dentro de la ingeniería civil.